por aquí es sería el intercambio de gases que se da en la respiración, si se intercambia el eso sería oxígeno, ya, intercambio sería las mismas intercambiadas. Difusión. pues que hace los gases por difusión simple. Por difusión simple. Cuando llega, se difunde por todo el cuerpo, ¿no? Para entender. Gracias por esto. Lo que pasa es que la difusión es cierto que está como muy relacionada la difusión con el intercambio. Difusión es a partir del aire atmosférico hasta la alveolo. Entonces todo lo que tiene que pasar este aire para estar ahí disponible y finalmente hacer un intercambio que se hace por diferencia de presiones. Entonces, la difusión, para poder identificar esto, necesitamos ubicar que tiene el aire atmosférico, porque finalmente es el aire atmosférico el que va a tener que pasar. Y vemos que el aire atmosférico está constituido por varios gases, no solamente el oxígeno. Entonces es una mezcla de gases donde el predominio del gas, si se fijan ahí, es el nitrógeno, que tiene 79%, y luego tiene oxígeno, que tiene el 21%, y luego también tiene CO2, que es el 0.03%. ¿No? Entonces, la velocidad de difusión de cada gas va a ser proporcional a la presión parcial de cada uno. Significa que vean ahí, la presión atmosférica, a la suma de estos porcentajes nos da el 100%. ¿Sí? Aquí tenemos el nitrógeno, el oxígeno, el CO2 y esto es el aire atmosférico. Entonces, esa velocidad que le da para difundirse va a depender de la presión que tenga de forma específica en el aire atmosférico. ¿Sí? Cuando está en porcentaje, pues ya digo que en la suma nos da el 100%, pero también lo podemos convertir en milímetros de mercurio. De tal forma que todos estos tres gases suman 760 milímetros de mercurio y esto es a nivel del mar. Porque varía, aquí en Guadalajara, alguien identificó cuál es nuestra presión parcial, y en la Ciudad de México. Porque con base a eso incluso nos vamos a dar cuenta que quien tiene un problema cardiovascular, como lo hemos venido mencionando, pues se genera incluso quien anda en Ciudad de México, pues se puede agravar su problema cardiovascular. Y bueno, muchas veces cuando esto no se regula, pues se les solicita que a la medida de lo posible, si pueden vivir a nivel del mar, pues van a mejorar mucho. Entonces, ¿cuánto es la presión aquí en Ciudad de México? Aquí es de 1570 y en México. ¿Cuál es esa altura? Presión a 1013 y en México 1023 a 1029. Bueno, son las alturas. Porque si a nivel del mar es 760, la presión parcial a medida que vamos aumentando, porque por ejemplo en la montaña, en la punta, pues hay menos presión de oxígeno. Entonces la presión parcial, la presión o la mezcla, pues tiene que ir disminuyendo. ¿No? Es cierto que a medida que vamos aumentando, pues hay menos. No sé si han ido a una barranca, bueno, o sea, de los más grandes, ¿no? Y se dan cuenta que en la medida que van hacia arriba, incluso se pueden marear. No sé si lo explicaron ustedes. Entonces, porque está la presión de CO2, de oxígeno bajo, y esto pues afecta, luego le da el síndrome de montaña, ¿verdad? Que en respuesta a querer mejorar la circulación, pues entonces hay incluso hipertensión, y hay que bajarlos de forma urgente. Entonces, a eso se refiere. Y bueno, ven que la presión atmosférica va a variar dependiendo del nivel de la altura. Guadalajara tenemos 700, Ciudad de México tenemos 600. ¿No? Entonces, el aire ambiental nos dice, de acuerdo a la ley de Dalton, ¿quién me ayuda a leer lo que dice la ley de Dalton? ¿Qué dice la ley de Dalton? Establece que la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones que cada gas ejerce
estuviera solo. ¿Sí? ¿Qué entendiste? ¿Qué entendiste? Pues la presión total es igual a la suma de las presiones de cada una. O sea, ¿cómo tal? Entonces, decimos que hay presiones parciales, ¿verdad? Ya mencionamos que el oxígeno pues, es el 21%, el nitrógeno 79% y el CO2 0.03, ¿verdad? 0.4. Cada presión parcial le va a ir sumando, o sea, cada presión individual le va a ir sumando y va a sumar los 760. Pero para nosotros identificar cómo se hace esto, pues tendríamos que hacer una regla de tres, ¿verdad? Donde 760 es el 100, ¿verdad? ¿Cuánto será el 21%? ¿Cuánto será el 79? ¿Cuánto será el 0.03%? O, como ya habíamos dicho, ¿verdad? Pues nada más se le quita el punto, ¿verdad? Para quitar el porcentaje, pues le recorremos el punto y son 760 por punto 21, ¿cuánto les da? 159. Y luego 760 por punto 79 me da 600 y 700 por punto 04 pues me da 30.4, ¿no? Entonces, si yo lo sumo, ¿cuánto me da? Sumen 600, 159, 30, ¿cuánto me está? ¿Sí? Entonces, vemos que más o menos está en 760, ¿no? Aproximadamente. Entonces, de ahí sale esta presión, este aire ambiental. Entonces, no sé si tienen alguna duda, porque va a ser diferente. Por ejemplo, aquí que ya dijimos que eran 700, en Ciudad de México son 600, entonces va a variar el porcentaje y la presión parcial de cada gas para que pueda ingresar a la vía respiratoria y entonces generar una difusión hacia el alveolo y favorecer después el intercambio gaseoso. Entonces, por eso aquí tenemos una presión parcial, ¿verdad? Una presión parcial y esto me da una presión total, que en este caso sería la presión ambiental. Recuerden que habíamos mencionado que la vía respiratoria pues, se clasifica en vía respiratoria alta y vía respiratoria baja, donde bueno, la alta tiene el objetivo de cuando entre el aire, pues humidificarlo y aparte agregar con esto, ¿verdad? Humidificarlo y aparte calentarlo. Y le agregaría esta presión, esto se genera porque se le agrega vapor de agua, más o menos a la temperatura normal desde 7 grados centígrados, desde 47 milímetros de mercurio. Entonces, una vez que este aire que está acá afuera en la atmósfera entra a la vía respiratoria, entonces lo va a humidificar. Y dice que va a diluir los gases de aire inspirado. Entonces ahí está la fórmula donde nos dice que el aire inspirado, pues, dice que hay que tener la presión barométrica, ¿verdad? Menos la presión de agua por la fracción inspirada, ¿no? Entonces, háganlo para todos los gases, apliquen la fórmula. Esto considerando que estamos a nivel del mar, ¿no? Háganlo para el nitrógeno, háganlo para el CO2 y háganlo para el oxígeno. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? Si ubican, ¿cuánto es la presión barométrica? ¿Cuánto es? A nivel del mar. Era 750. No. ¿Cuánto es? Bueno, ¿cuánto es? ¿Presión barométrica? No. 760. 760. Menos presión de agua. ¿Cuánto es la presión de agua? ¿Cuánto es la presión de agua? ¿Cuánto es? Esa presión barométrica menos presión de agua, ¿cuánto es? La acabamos de pasar. Bueno, necesito que estén atentos. ¿Cuánto es la presión de agua que acabamos de
de pasar, se las acabo de mencionar ahorita en la anterior. 47. 47, entonces son presión barométrica menos 47 por, ¿cuál es la fracción que tiene? La de oxígeno, ¿de cuánto dijimos que era? En milímetros de mercurio. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? O sea, fracción inspirada, perdón, es el porcentaje, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos da? Porque dice que así es como finalmente ingresa el aire. De tener 159, ¿cuánto? Una vez que ingresa al árbol bronquial, ¿cuánto va a estar esa presión inspirada? ¿Hacia dónde se modifica? Háganla para que me digan cuál es la diferencia. Pues nada más apliquen la fórmula o consideran que no lo quieren hacer. ¿Cuáles eran los valores? ¿Puede volverlos a poner? Sí, pero los de... Oxígeno. Para el nitrógeno quedaría en 563.27. ¿Cómo viste la presión de nitrógeno? De cómo estaba y ahorita que le agregamos el agua. ¿Sí? ¿Cuál que se modificó? ¿Se modificó? ¿O diferentes se modificó? ¿Cuánto es la presión con el nitrógeno en la mezcla de aire aquí afuera? ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto tenemos afuera? 597,4. Eso fue lo que salió aquí afuera en la mezcla. ¿Sí? 593. ¿Cuánto fue? 593. Aquí están las presiones del aire, ¿verdad? Está afuera. Ahora le vamos, ese aire está entrando a la vía respiratoria y se le agrega vapor de agua. ¿Qué va a pasar con estos valores? Van a disminuir. Van a disminuir, ¿sí? Entonces empieza a reducir la presión porque de tener 600 tuvimos a cuánto? Pasamos a 563. Y de estar en 159 ¿a cuánto? Y de estar en 30 ¿cuánto? El oxígeno salió 288. No, entonces apliquen la fórmula. ¿Lista? 49. Está más alto, está reducido. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Tener 159 bajo a 149. ¿Sí? Porque ahorita quiero que me explique, ya vamos viendo que va bajando, ¿verdad? Y dijimos que había 159 afuera, pero fíjense que en el alveolo va a llegar a 100. Ya vimos un factor que va a empezar a reducir la presión, ¿sí? Pero la presión de oxígeno, por ejemplo, a nivel del alveolo es de 100. ¿Qué más afecta para que entonces la presión parcial del oxígeno llegue a 100 al alveolo y no en 149? Habíamos puesto 159 y ahora 149. ¿Qué otros factores afectan a que este llegue a 100? ¿Me puedes dar el recorrido
de toda la vía. ¿Qué le pasa en ese recorrido? ¿Qué hay ahí que tengo que considerar a la hora que ya va bajando, ¿sí? Por todo el árbol bronquial? Los cilios y todo. ¿Qué pasa? Porque se acuerdan que habíamos dividido incluso la vía respiratoria y una parte tenía cierta función. Y Tal vez la disminución del diámetro por el que pasa. ¿Y eso qué le...? Que se va achicando, va aumentando la presión. ¿Vale? Va aumentando la presión porque se va disminuyendo. Yo tengo 159 en la mezcla y va a llegar a 100. ¿Va a bajar o va a reducir? ¿O va a aumentar? Bajar. Va a bajar. Entonces, ¿qué otros factores tengo yo que pensar para decir por qué? Yo tengo que explicar por qué llega en 100 y no en 149, como aquí que ya al momento que pasa por la vía respiratoria alta, se baja. ¿Verdad? Estar en 159 baja a 149. ¿Qué otros factores? A partir de la tráquea y de los bronquios, que sería la parte respiratoria baja, tengo que considerar. No tendría que ver, bueno, en un libro decía que el nitrógeno en algún punto se llegaba a disolver en el plasma y también en el líquido intersticial. ¿No tendría que ver también con eso? Que en algún punto disminuye. Bueno, ahí el nitrógeno de hecho no es el que interviene directamente en el intercambio, ¿sí? ¿Pero qué le pasa? A ver. ¿Qué le pasa? Podría ser como tal la tráquea, ya que se va hacia los dos pulmones, Ajá. el contenido pues se dividiría. No necesariamente. ¿Qué más? ¿Qué más? También puede ser que se va humidificando y se satura por vapor de agua en las vías. Sí, la saturación de agua ya nos mencionó que efectivamente va a empezar a bajar las presiones parciales. ¿Qué más? También porque hay, con el aire residual del cuerpo hay dióxido de carbono, entonces la mezcla con el oxígeno baja la presión. De hecho, sí, acuérdense que ahí tenemos un espacio, que es el espacio muerto, donde esa parte, o sea, la vía respiratoria siempre va a tener aire. Entonces el aire que está entrando está empujando a que está en la vía, nada más en el espacio muerto. Entonces, a la hora que está habiendo mezcla del aire nuevo con el aire viejo, más además en el alveolo, está habiendo un intercambio donde está saliendo y está entrando. Entonces, esto tiene que ver en que en promedio, ¿sí? Con estos cambios y estas mezclas del viejo y del nuevo, pues entonces finalmente lleguen con 100 milímetros de mercurio. Entonces, también tiene esto, la difusibilidad que se tiene, también tendríamos que considerar que un gas disuelto en el líquido entra en contacto con la superficie de membrana, ejerce una presión parcial como estado gaseoso, y que bueno, esto al hacer lo que decían ustedes, de hacer una reducción del diámetro de la vía respiratoria y tener este contacto con el agua, pues al mejorar esa presión o al tener un poco más de presión con una reducción del diámetro, esto generaría que también pudiera tener una mejor difusibilidad sobre la vía respiratoria. Esto nos lo da el coeficiente de solubilidad de la ley de Henry, donde nos dice que el dióxido de carbono es atraído físicamente o químicamente por las moléculas de agua, lo que favorece su dilución, más que el oxígeno, ¿sí? Porque dice que se puede disolver 20 veces más que el oxígeno, ¿sí? Por eso ahorita vamos a ver, porque ustedes ya vieron, y con esto, pues ustedes me pueden decir por qué con tan diferencia pequeña de presión el CO2 sí difunde y el oxígeno no, ¿verdad? Pues tiene una mayor difusibilidad, sería una de sus características. Entonces, esta sustitución lenta, como decíamos aquí, del aire alveolar previene cambios súbitos de concentración tanto de oxígeno y CO2 y el pH al interrumpirse la respiración. Entonces, poco a poco se va haciendo esta mezcla de lo que va entrando, de lo que va saliendo, y esto genera, pues, que entonces haya modificaciones y más o menos se mantenga estas presiones.
¿sí? Finalmente, en el alveolo va a haber presión de oxígeno de 100 milímetros de mercurio y presión de CO2 de 40. ¿Sí? Porque al estarse mezclando y al estar también recibiendo lo que viene, se está mezclando del alveolo hacia los capilares y de los capilares al alveolo, está ahí habiendo continuamente intercambio, pues bueno, eso hace que se mantenga en promedio estos niveles de presiones de gases. ¿Sí? Entonces, este es un recambio de la capacidad residual. Acuérdense que el residual siempre lo manejamos para esos 1200 mililitros que casi siempre se mantiene ahí en el área respiratoria. Entonces nos hace protección de cambio brusco, ¿verdad? Y mantenemos esto para hacer el intercambio gaseoso. Entonces, no sé si queda claro hasta aquí. ¿Sí? Entonces, vamos pasando al intercambio gaseoso, donde recuerden también de Fick, nos dice que los gases van a difundir del alveolo a la sangre. ¿Se acuerdan que estos son los elementos anatomofuncionales de la membrana alveolo capilar que dijimos que era, ¿es este? Es este. ¿De qué está formada esta membrana alveolo capilar? Que ya se les había mencionado. ¿De qué está formada? Era lo de las, Perdón. era la de las células alveolares tipo 1, Estos serían los neumocitos tipo 1. ¿Qué más? los tipo 2, las células endoteliales capilares, sus membranas basales de los alveolos y los capilares. Entonces, este sería el endotelio capilar, este es el neumocito tipo 1, cada uno con sus membranas basales. ¿Algo más? Miren, aquí de pronto en algunos espacios hay líquido, ¿verdad? Este es el capilar, este es el alveolo, ¿no? Entonces, por aquí hay un poco de líquido, y aquí está las células, ¿verdad? El glóbulo rojo. Ya mencionamos cuánto tenía de diámetro, ¿verdad? Porque si aumenta el diámetro, pues vamos a identificar. El diámetro se puede aumentar de esta membrana alveolo capilar. Uno, porque aquí haya una vasoconstricción y eso hace que esto reduzca el diámetro, por lo tanto esto se recorre y esto aumentaría el diámetro de la membrana alveolo capilar. O que aquí hubiera líquido en el alveolo, ¿verdad? O secreción purulenta, ¿verdad? Eso haría que esto también se aumentara y que entonces nos diera la condición de que no pudiera haber un intercambio. Entonces, todo lo que esté aquí o todo lo que afecte tanto al alveolo como al capilar puede hacer que se aumente este grosor de la membrana alveolo capilar y esto no nos permita que se difunda y se intercambien adecuadamente los gases. ¿Sí? Entonces, tenemos que la área de superficie total son 70 metros de esta membrana alveolo capilar, donde el flujo sanguíneo es de 60 a 140 mililitros en cualquier instante y que son los que nos permiten la rapidez del intercambio gaseoso. Bien, aquí donde va a suceder, tenemos que considerar que hay dos tipos de respiración, una externa y otra interna. La externa, ¿qué dice ahí? ¿Dónde se va a llevar a cabo? Contracción de CO2 y eliminación de CO2 corporal. ¿La nariz? En la nariz, más abajo. Tiene que intervenir la nariz porque finalmente la que ingresa y saca, pero hablando de respiración externa, ¿dónde se llega? Porque es donde va a haber el intercambio, estamos hablando del intercambio de gases. Tráquea. De acuerdo a lo que ahí dice, ¿dónde se lleva a cabo? Sería ya en los alveolos, ¿no? Entonces, la respiración externa se lleva a cabo en los alveolos porque va a entrar oxígeno y va a sacar CO2. ¿Sí? Entonces, la respiración va a ser eso. Entra oxígeno, sale CO2, pero a ese nivel del alveolo es donde se intercambia. ¿Ah?
Y la respiración interna, ¿dónde sucede? ¿Cómo se conoce? En la circulación. Entonces la respiración interna es cuando el oxígeno va a pasar a los tejidos y de los tejidos se regresa el CO2 a la circulación. Estos son dos momentos porque tendríamos que aplicar y ubicar este intercambio. Bien, aquí está el alveolo. Esta es la circulación menor, ¿verdad?, que llega al alveolo. Esta es la circulación mayor que llega a los tejidos. Entonces, la respiración externa se lleva a cabo aquí y la respiración interna se lleva a cabo acá. ¿Sí? Entonces, la respiración interna, vean, aquí está el aire atmosférico, ¿verdad? Y finalmente, los elementos ya mencionados, pues sabemos que llega oxígeno 100 y CO2 de 40. ¿Sí? Entonces, ahora sí, quiero que ubiquen en la circulación menor. Dijimos que lo que viene del ventrículo derecho hacia los capilares pulmonares, dijimos que llevaba sangre oxigenada. ¿Sí? Y lo que va de los capilares pulmonares venosos, estos son arteriales, y aquí son capilares pulmonares venosos, regresan al corazón con sangre oxigenada. ¿Sí recuerdan eso, no? Entonces, ¿por qué está poco oxigenada? Pues vean cuánto tienen los niveles de oxígeno y de CO2 que llegan al capilar arterial, que viene de la circulación mayor, que entra al ventrículo derecho, a la aurícula derecha, al ventrículo izquierdo, derecho, perdón, y luego la pulmonar, que es la que lleva estos capilares, que son arterias. Entonces, vean que aquí tenemos el oxígeno de 40 y CO2 de 46. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces llega aquí en el lado capilar arterial pulmonar, ¿sí? Luego vamos a hablar de capilar sistémico. Entonces este es capilar arterial pulmonar, que lleva estos niveles, y que aquí en el alveolo tenemos estos, ¿no? Y luego vemos que acá cambia. Entonces vean cómo por diferencia de concentración, ¿no?, que sería por difusión simple, ¿no?, por difusión, entonces va a pasar. Vean aquí, el oxígeno tiene 100 y aquí tiene 40. ¿Cuánto es su diferencia? 60. Pues por diferencia de presión pasa del alveolo hacia el capilar venoso pulmonar, ¿no? Y cuando pasa, eso significa que el eritrocito pues va a traer, va a saturar al 100%, ¿sí? Va a traer 100 milímetros de mercurio cuando este oxígeno que está aquí pasa a través del capilar por difusión. Y luego este oxígeno va a pasar al ventrículo, al auricular y al ventrículo izquierdo, para luego salir por la aorta a la circulación mayor. Y vean aquí como tenemos el oxígeno, tiene 100 milímetros de mercurio y tiene CO2 de 40. Sin embargo, bueno, aquí lo ponen en 100, pero no sé si ubicamos un libro donde dice que cuando llega a la circulación sistémica ya llega con el 95%. ¿Por qué pasa eso? Si aquí se saturó al 100. ¿Sí? Por la reserva que se queda en el ventrículo. ¿La reserva que se queda dónde? En el ventrículo. No. Por las arterias coronarias, que absorben parte Bueno, de la presión. no necesariamente arterias, arteria es la nutricia que lleva y nutre, pero luego regresa sobre venas. ¿Y eso qué hace? Absorbe un poco de la presión porque se queda en el corazón, por así decirlo. No, ibas bien. Fíjense bien. La nutricia llega porque es a nivel general, llega por arterias y se regresa por venas, ¿no? En la circulación menor lo tenemos al revés. Y cuando sale del corazón,
lleva la circulación hacia la parte periférica y se desatura un poco. ¿Qué les hace pensar? Que vean, aquí es arteria y este es vena. Que pudiera ser la cosa. ¿Qué puede ser? ¿Qué pasa? ¿Qué puede ser? Pues la parte sistémica, ¿sí? Se hace un shunt y se conecta con estas venas, ¿sí? La circulación general, y eso hace que entonces se mezcle un poco la circulación, o sea, lo que viene en venas sistémicas, ¿verdad? Que es sangre poco oxigenada, con la que entra aquí. Y eso haría que entonces se desature un poco, porque hay un paso de una pequeña cantidad de sangre, y eso hace que entonces cuando llega la circulación sistémica venga un poco desaturado, pero es en el 95%, ¿no? Cuando llega aquí, vean que el oxígeno, aquí está en 30 en los tejidos, que se está utilizando para todo el metabolismo celular, y vean que el CO2 aumenta, ¿verdad? Porque pues venimos a, si se está utilizando, pues entonces se está formando el CO2. Entonces, si aquí tenemos un LC1 95, ¿verdad? ¿Cuánto será la diferencia para que esta que está aquí, aquí ya acuérdense que salen arterias, esta es una arteria que finalmente termina en un capilar arterial sistémico, ¿no? Eso es lo que no se les debe de olvidar. Entonces, ¿cuál es este capilar arterial sistémico? ¿Cuánta presión trae y cuál es la diferencia con la que va a pasar a los tejidos? Y dijimos que trae 95 milímetros de mercurio y en los tejidos hay 30, ¿cuánto es la diferencia? Pues con esa diferencia pasa a los tejidos y llega para que aquí se pueda utilizar el oxígeno que viene del capilar arterial sistémico hacia los tejidos, ¿no? Entonces, luego vamos de regreso. En el regreso tenemos que en los tejidos ya se aumentó, ya está aumentado el CO2 por el metabolismo que está sucediendo a nivel celular, y eso hace que entonces este CO2, ¿cuánto traíamos aquí de CO2? Tenemos que son 40 y aquí tenemos 50, y incluso dijimos que era más difusible que el oxígeno. ¿Cuánto es la diferencia de presión que tiene? De 10, ¿no? Entonces eso hace que esta diferencia de presión permita que el CO2 pase a la sangre y se una electricidad, ¿no? Entonces el CO2 ya lo tenemos aquí, el CO2 aquí es de tener 40 pasa a 46, y el oxígeno de estar en 95 pues pasa a 40, ¿sí? Entonces este va por el capilar venoso sistémico hasta de nuevo a la aurícula y luego al ventrículo derecho, ¿sí? A través de las venas cavas, y volvemos otra vez, vean aquí el CO2 está en 46 y el oxígeno en 40, y vuelve a pasar otra vez la circulación, sea en el intercambio gaseoso sobre la respiración externa y el intercambio gaseoso sobre la circulación interna. Entonces, la difusión también causada por la diferencia de presión parcial, pues bueno, el ejercicio puede aumentar el requerimiento de oxígeno y por lo tanto el gasto cardíaco. Entonces, aquí nos da un factor de seguridad de difusión de oxígeno cuando la capacidad de difusión aumenta hasta 3 veces, porque estamos utilizando más oxígeno para el metabolismo, y coeficiente de ventilación perfusión, que luego la vamos a ver. Entonces la saturación casi completa de oxígeno ocurre en el primer tercio del capilar, o sea, aquí, en el momento que está aquí es rápido, después es menor,
Y en el ejercicio, el aportamiento de exposición en capilar, la sangre de oxígeno casi es de la igual manera. Entonces, primero, dos terceras partes pasan rápido y un tercio lo hacen más lento. ¿Sí? O sea, aquí en el flujo también de capilares pulmonares sistémicos, pues aumenta el flujo sanguíneo, aumenta la presión de oxígeno en el intersticial, y en ejercicio pues es menos tiempo de sangre en capilares, en el 50%, con un aumento del gasto cardíaco y por lo tanto del flujo en aproximadamente del 40%. Entonces, la circulación sanguínea que deriva de la aorta a los bronquios y tejidos pulmonares profundos y discusión al aire pulmonar, pues esto es más nutricio. Pues al salir de los pulmones, vean, la presión de oxígeno es de 40, se combina con los capilares alveolares, hay una mezcla de sangre venosa, por eso la presión de oxígeno en la aurícula izquierda se disminuye a 95 milímetros de mercurio. Es lo que es donde sucede esa conexión. Entonces, lo mismo que habíamos mencionado, ¿verdad? Por diferencias de presión, la presión de oxígeno está determinada por equilibrio entre velocidad de transporte de oxígeno de sangre a los tejidos y la velocidad a los que los tejidos utilizan el de oxígeno, que bueno, nos daría estas diferencias de presión. Igual para el CO2, ¿sí? Aumenta la presión de CO2 intracelular en tejido, CO2 difunde en sentido contrario, CO2 difunde 20 veces más que el oxígeno, y la diferencia de presión pues es lo que hace que finalmente pase y se una a los eritrocitos. Entonces podemos decir que en resumen, los factores que influyen en la velocidad de difusión de gases son 4, ¿verdad? Grosor de la membrana alveolo-capilar, que les digo que si esta está aumentada en tamaño, ya sea porque en el alveolo hay algo o porque en el vaso hay una reducción del diámetro, pues esto puede aumentar el grosor de la membrana y puede hacer que la difusión sea reducida. ¿Sí? Entonces, velocidad de difusión va a ser inversamente proporcional al grosor. Si aumenta el grosor, pues va a haber menos difusión. Si hay una reducción del grosor, pues entonces hay una mayor difusión. ¿Sí? Entonces esto va a aumentar 2 a 3 veces el grosor, afecta el intercambio gaseoso, por ejemplo el líquido alveolar o intersticial entre otros. Puede ser que sea en el alveolo, ¿se acuerdan que dijimos que entre las membranas basales allá había agua? Pues si este también se aumenta, pues va a separar estas membranas y eso también va a aumentar el grosor. ¿Sí? O si hay vasoconstricción, porque se reduce el diámetro y eso hace entonces ese grosor aumenta. También el área de la superficial de la membrana, ¿no? Porque esto un tercio o un cuarto del área total se disminuye, porque entonces habría deterioro en el intercambio gaseoso. Por ejemplo, en el caso de la recesión pulmonar, pues eso haría que hubiera menos capilares, ¿no? A nivel del alveolo, y eso genera o el enfisema por pérdida de paredes alveolares, entre otros, ¿no? O sea, todo lo que afecte esa membrana, pues en cuestión física, ¿verdad? Podría afectar el área de superficie. También el coeficiente de difusión del gas, la solubilidad del gas en la membrana, el CO2 es más difusible y el CO2 es 20 veces más soluble, que en este caso más bien que aquí tendría que ser el oxígeno, ¿no? Y 2 veces más que el nitrógeno. Diferencia de presión parcial también de un gas, ¿no? A menor presión, pues menor difusión. Por eso cuando estamos en las alturas, ¿verdad? Se nos dificulta oxigenarnos y eso generaría también afectación de esta difusión. Pues no sé si tienen alguna duda, pregunta. ¿No? Vamos viendo cómo es que ese oxígeno y ese CO2, cuando viene esta diferencia, cómo es que se unen a los eritrocitos para que finalmente se puedan transportar. Entonces, el transporte de oxígeno nos dice que el 97% del oxígeno
pues se combina con la hemoglobina del eritrocito y ahí se va unida. ¿Sí? Entonces, la unión que hace el oxígeno, ¿se acuerdan? Bueno, es que no vimos la hemoglobina. La hemoglobina, esta forma es una proteína cuaternaria. Y esta proteína, ustedes ya la vieron a través de que se forma de las protoporfirinas, de ahí deriva. Tiene 4 subunidades proteicas, cada una tiene unión para un grupo M, tiene un grupo M, y cada uno de ellos une, lo vamos a ver en sangre, cada uno de ellos toma un oxígeno. ¿Sí? De tal forma que la hemoglobina, cada una de estas proteínas, se satura al 100% cuando une 4 moléculas de oxígeno u 8 átomos de oxígeno. ¿Sí? Porque se acuerdan que el oxígeno es O2, tiene 2 oxígenos por molécula. Por tanto, son 4 moléculas las que unen en cada uno de los sitios M que tienen esta proteína cuaternaria. ¿Sí? Entonces decimos que está al 100% cuando se une a estas uniones de M, y serían 4 moléculas de oxígeno. ¿Sí? Entonces, y esta combinación en el momento que entra por esta difusión y se une, se hacen uniones laxas, ¿sí? Sobre el eritrocito, y esto genera entonces se puedan unir los oxígenos a estos 4 partes. Entonces decimos que hay una combinación laxa y reversible del oxígeno al grupo M de la hemoglobina, que son estos son los grupos M. Decimos que el alveolo es una zona de alta presión de oxígeno. Significa que ahí va a haber una difusión importante del oxígeno y que el oxígeno se va a unir a los eritrocitos. ¿Sí? Entonces, cuando sucede esto se llama oxihemoglobina, ¿sí? Porque es una zona de alta presión. Pero cuando llega a zonas de baja presión, ¿cuáles serían esas zonas de baja presión? De oxígeno. Tejidos. Los tejidos. Entonces, cuando llega a zonas de baja presión de oxígeno, porque ahí ya se está utilizando, incluso hablamos que había 30 milímetros de mercurio de oxígeno en los tejidos, pues por eso es una zona de baja presión. Entonces, esto hace que entonces el M pueda soltar ese oxígeno y lo mande a los tejidos. ¿Sí? Y eso se llama deoxihemoglobina. Cuando ya lo suelta, se llama deoxihemoglobina. ¿Sí? Entonces, esto obedece a la ley de masas. ¿Sí? La presión de oxígeno está determinada o se determina cuando el oxígeno se retira de la hemoglobina. Entonces hay una zona de alta presión en el alveolo, se une. Hay una zona de baja presión en los tejidos, se suelta. Y bueno, esto tiene implicaciones porque en el eritrocito, aparte de que ahí utilizamos la glucólisis, el 90% de la glucosa que se capta para producir ATP, y favorecer esta conversión del 1,3-difosfoglicerato a 2,3-difosfoglicerato. Esta sustancia es la que permite que en zonas de baja presión de oxígeno, entonces esta se una y favorezca que se libere el oxígeno a los tejidos. ¿Sí? Entonces, disminuye afinidad de la hemoglobina por el oxígeno en zonas de baja presión. ¿Sí? También es importante ubicar en el eritrocito que la vía de las pentosas utiliza 10% de la glucosa captada y producen APH, y esto reduce, para reducir glutatio, y esto evita la oxidación en el eritrocito para que funcione de forma adecuada. Y hay una proteína que también se llama glucoforina, que es esta que está aquí. Vean, esta es la membrana, esta es la glucoforina, y esta glucoforina es una proteína que viene a formar parte del citoesqueleto, ¿sí? Está pegada aquí, este es el citoesqueleto, entonces aquí está pegada esta glucoforina, y esta se forma como un intercambiador de cloro y bicarbonato, que ahorita me van a decir cuál es su utilidad. ¿Sí ubicaron este? Dice que es un intercambiador. ¿Para qué me servirá? Ya leyeron lo de transporte. Para mantener el pH estable. No. Miren,
implicaciones que tienen los elementos del eritrocito para que se suceda esta oxigenación del eritrocito. Las modificaciones que no tienen núcleo cuando es maduro, no sintetiza proteínas ni produce metabolismo oxidativo. Por eso tiene 120 días de vida y en esos 120 días de vida, bueno, pues tendrá que ser estas funciones. Vean, aquí está, este es el alvéolo del pulmón, aquí está el capilar, el oxígeno que está aquí pasa por difusión, ¿no? Entra al eritrocito por uniones laxas, ya mencionamos, se une a la hemoglobina y el 97% así se va transportado a los tejidos, ¿sí? Y el 3% está disuelto en el plasma, así como oxígeno, pero 3% ahí está en el intersticio, en el espacio extracelular, y así se va hasta los tejidos. Ven, aquí la curva de disociación de la hemoglobina nos sirve para hacer una relación de cuánta presión de oxígeno se requiere para saturar la hemoglobina. Vean que aquí tenemos, dice, mayor presión de saturación de oxígeno, nos dice que es una zona rápida, todo sucede en el alvéolo. Hay una zona rápida, el 90% de su saturación, vean, zona, ahí casi prácticamente, hay una saturación rápida y una zona de saturación lenta, que más o menos son de 60 a 100 milímetros de mercurio para saturar al 100%. Vean que esta es la parte de saturación rápida, ¿sí? Llegamos a los 60 milímetros de saturación cuando tenemos más o menos 25%, ¿sí? Y luego a partir de aquí, esto genera, bueno, aquí está la saturación, y a partir de aquí la curva se hace más lenta hasta saturación del 100%. ¿Sí? Entonces tiene un parámetro que es el parámetro 50, y a partir de allí, o sea, todo en condiciones de normalidad, esta primera curva que se genera aquí por una presión de saturación rápida, esto nos da una carga del 50% del oxígeno. Vean, o sea, esto sucede siempre, y a partir de aquí podemos desviar según la capacidad que tiene el eritrocito de tomar el oxígeno, ¿sí? Y esto nos da, puede haber modificaciones a partir de aquí hacia la derecha o hacia la izquierda, y esto me da dos efectos: el efecto Haldane en el pulmón y el efecto Bohr en los tejidos, que también dicen que es, ¿sí? Porque miren, a partir de aquí, vean como aquí en los tejidos, ¿se acuerdan cuánto estaba de oxígeno? Teníamos 30, 40, ya no está. Esto sería en tejidos y esto sería a nivel del alvéolo, en función de la saturación. Entonces, la P50 nos asegura que hay una saturación importante de hemoglobina, y a partir de aquí, si hay alguna afectación, ¿verdad?, sobre los tejidos en condiciones normales, bueno, se satura al 80% con 40 milímetros de mercurio, y a partir de aquí hacia los alvéolos vemos que pues, la saturación es del 100% con una presión parcial de oxígeno del 100%, que es el que vimos que estaba en el alvéolo, ¿no? Entonces, esto es lo normal. ¿Cuál es el efecto Haldane y cuál es el efecto Bohr? El Bohr dice que la liberación de O2 en los tejidos facilita la captación de CO2. O sea, A ver, otra vez. la liberación de oxígeno en los tejidos facilita la captación de CO2 y viceversa. El Bohr. Ajá, el ¿Y el Haldane es Haldane? lo contrario. Lo contrario. Entonces vean aquí, el efecto Bohr se da en zonas de mayor presión de CO2 o de baja presión de oxígeno, que serían los tejidos, ¿no? Ahí, pues como está reducida, tenemos CO2 aumentado, pues eso genera acidosis. La desviación de la P50 a la derecha requiere de mayor presión para saturar la hemoglobina en 50. Entonces vean que de tener esta que ya habíamos visto como normal, con la saturación sobre tejidos y sobre alvéolos, vemos que se desvía porque hacia la derecha, porque esto significa que sucede en condiciones de acidosis.
y hay un descenso de la habilidad del oxígeno por la hemoglobina, ¿sí? Que ocurre en tejidos. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, el ejercicio. El ejercicio, empezamos a hacer ejercicio, esto aumenta la temperatura, ¿sí? Aumenta la utilización de oxígeno, lo que hace que se aumente el CO2. Y si aumentamos CO2, pues también aumentamos hidrogeniones, ¿sí? Esto nos haría que el pH, al tenemos más hidrogeniones, el pH baja, ¿sí? O sea, nos daría acidosis y aumentaríamos el 2,3-difosfobicerato. ¿Se acuerdan que dijimos que hacía esto? ¿O también se menciona? Que en zonas de baja presión se liberara. Eso hace que la hemoglobina tenga poca afinidad con el oxígeno y lo suelta. Entonces, esto es lo que haría, por ejemplo, el ejercicio en condiciones fisiológicas, ¿no? O sea, el ejercicio hace eso y eso hace que entonces se suelte más fácil para que el oxígeno se vaya a los tejidos. En condiciones patológicas, por ejemplo, la fiebre, también no puede hacer eso, ¿sí? Entonces, el efecto Haldane se da en zonas de mayor presión de oxígeno, por ejemplo, lo que es en el alveolo, ¿no? Aquí hay una desviación de la P50 hacia la izquierda, o sea, viene hacia acá a la izquierda, y requiere de menos presión para saturar la hemoglobina al 50%, porque, pues bueno, acuérdense que se une al eritrocito rápidamente, ¿sí? Pues hay mayor afinidad del oxígeno por la hemoglobina y ocurre a nivel de la alveolo. Entonces, el BOR ocurre en tejidos y el Haldane ocurre en pulmón. Entonces, aquí me da una desviación a la derecha, vean, de tener este pH de 7.4 cuando hacemos ejercicio, nos acidificamos 7.2 y cuando se va hacia la izquierda, pues bueno, tenemos 7.6, o sea, un poco más de alcalinidad, cuando no estamos utilizando el oxígeno en las distintas. Pues no sé si queda claro lo que es el efecto Haldane y el efecto BOR. Sí. Entonces vemos a la derecha como neumotecnia, ¿verdad? Por ejemplo, en condiciones de fisiológicas, el ejercicio, se aumenta la temperatura, todo aumenta, ¿verdad? Aumenta temperatura, aumenta hidrogeniones, aunque se aumenta hidrogeniones tenemos que considerar pH bajo, ¿sí? Aumenta CO2 y aumenta 2,3-fosfobicerato. A la izquierda disminuye temperatura, disminuye hidrogeniones, que eso haría que se aumentara el pH, ¿sí? Hay disminución de CO2 y disminución de 2,3-difosfobicerato. Entonces, la curva hace esta relación de saturación, de capacidad de transportar la hemoglobina por el oxígeno, y decimos que está saturada al 100% cuando tenemos 1,34 mililitros de oxígeno por mililitro de sangre. Que si más o menos hacemos un promedio de 15 gramos de hemoglobina, pues más o menos esto es lo que estamos transportando, 20,1 mililitros por decilitro de 100 mililitros de sangre. Entonces, bueno, esta es la saturación que ya hemos mencionado, tanto en arterias sistémicas. Cuando sale del pulmón, cuando sale a nivel periférico. Ahora, por último, tenemos el transporte de CO2. El transporte de CO2 dice que 70% se forma o se transporta como forma de bicarbonato en sangre, 23% unido a la hemoglobina y 7% disuelto en plasma. Bien, aquí están las células en los tejidos, que dijimos que había 50 milímetros de mercurio y que en el capilar venoso teníamos 40. Entonces, por esta diferencia de presión, sale por difusión y se une al eritrocito y dice que aquí está la hemoglobina, entonces 23% del CO2 se une a la hemoglobina y se llama carbaminohemoglobina, ¿sí? Cuando el CO2 se une a la hemoglobina en el 23%. Ahora, ahí está cómo es que se transporta el 70% en bicarbonato. ¿Qué me puede explicar lo que ven ahí? Dice, sale el CO2 de la célula. Aquí está el CO2,
Y aquí está el otro, 7% disuelto aquí en el plasma, Pero aquí. 23% nada más por uniones laxas en la hemoglobina. ¿Y cómo se va a formar el bicarbonato? Aquí está este otro CO2. Bicarbonato de. Y ahí en el eritrocito, para que entonces finalmente se transporte como bicarbonato. CO2 más hidrógeno. ¿Vale? CO2 más hidrógeno. Dice que 2 hidrógenos. CO2 más hidrógeno. CO la reacción. más 2 hidrógenos, un oxígeno. De ahí se disocia uno y se queda bicarbonato. Lo que tenemos aquí, CO2 más agua. Más agua, eso, H2O. Necesitamos que esté esta enzima que se llama anhidrasa carbónica, que está dentro del eritrocito, Que se y que esta disocia uno. anhidrasa carbónica forme ácido carbónico. El ácido carbónico se va a disociar en lo que es bicarbonato e hidrogenión. Este hidrogenión que se está separando se une también a la hemoglobina y ahí se guarda, junto con la otra en el CO2. Y este bicarbonato se difunde hacia el líquido extracelular por intercambio con el cloro. ¿Sí? Entonces sale el bicarbonato que es negativo y entra cloro que es negativo. Entonces de esa forma el bicarbonato toma el CO2 y lo transporta de los tejidos hasta el pulmón. ¿Sí? Entonces vemos que son 7% diluido en plasma, 23% unido en hemoglobina y 70% en forma de bicarbonato. ¿Sí? Esto sucede en una zona de alta presión de CO2. ¿Qué pasa cuando llegamos al alveolo? ¿Cómo se va a difundir el CO2? Fíjense que no me traje la otra. Pero bueno, con esta misma nomás ubiquen este eritrocito ahí en el capilar arterial pulmonar, ¿sí? Que es el que viene de la arteria pulmonar y formó esa red de capilares alrededor del alveolo, y ahí dijimos que había 46 milímetros de mercurio de CO2. Entonces díganme cómo, o sea, ahí está sumado el que viene el 7%, que está 23% unido a la hemoglobina, y el 70% en bicarbonato. ¿Cómo lo van a soltar? El CO2 que va diluido, pues ese llega ahí, y ahí vimos que es fácilmente diluido. Cuando llegamos a zonas de alta presión de oxígeno, ¿qué pasa? Que sería en el alveolo. Entonces ya pasó ese 7%, no tenemos problema. ¿Cómo pasa el que está unido a la hemoglobina y cómo pasa el que está formando de bicarbonato? ¿Qué tiene que suceder ahí en el alveolo para que se pueda soltar como CO2 libre? El 23%, como en el oxígeno, dijimos que eran uniones laxas. Por cambiar nada más a zona, aquí teníamos alta presión, allá en el alveolo sería de baja presión de CO2, porque aumentaría la presión del oxígeno. Tan solo por estar en esa zona, esas uniones laxas del CO2 que están aquí unidas con la hemoglobina, pues permite que el CO2 se pueda salir del eritrocito y difunda fácilmente. Y el del bicarbonato, porque aquí está en plasma este bicarbonato, que tiene que suceder para que finalmente salga como CO2. Pues va para atrás, ¿no? Tiene que hacer una reacción a la inversa para que se pueda convertir otra vez en Entonces el bicarbonato se intercambia con el cloro, que estaba acá adentro. Entonces el cloro sale, el bicarbonato entra. Este hidrogenión, como ya por diferencias de presiones, entonces este se suelta, forma otra vez ácido carbónico, y la anhidrasa lo divide en agua y CO2. Entonces el CO2 llega ahí en el alveolo, entonces de esa forma se regresa y se libera como CO2. Perdón, no sé si quedó claro.
¿sí? Entonces, bueno, nos faltan dos cosas, pero creo que sí necesitamos crear esto, aunque luego hablamos de ventilación perfusión. ¿Se acuerdan que mencionamos que todos los aparatos y sistemas finalmente van a llegar una vez que identificamos estos estímulos externos, ¿sí? Y luego los integramos en la parte sensorial, en la parte de integración, y luego dábamos respuestas a partir del hipotálamo hacia abajo, a donde íbamos a encontrar centros de regulación. Este es el centro de regulación de la vía respiratoria, ¿sí? Donde se llama centro respiratorio o generador central del patrón, ¿no? Donde vamos a encontrar, miren, aquí está, este es el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo, donde el bulbo vamos a encontrar un control de inspiración-expiración. Aquí vamos a encontrar el grupo respiratorio dorsal, vean, aquí está el grupo respiratorio dorsal, que está en la parte posterior, ¿no? Este es un grupo inspiratorio casi en su totalidad. ¿Sí? Esta es la porción posterior del bulbo, donde está el núcleo del tracto solitario, y este va a generar un ritmo básico de la respiración. Si estamos identificando que la presión de CO2 se aumenta y el de oxígeno se reduce, pues se activan estas vías de respiración con el objetivo de entonces generar un ritmo básico y descargar sobre ese. ¿Acuerdan cuáles eran esos músculos inspiratorios? Porque los tienen que estimular para que entonces podamos jalar aire. ¿Cuáles son esos músculos respiratorios de la inspiración? Diafragma. El diafragma, por ejemplo. ¿Cuál es? ¿Sí? Entonces, aquí va a haber descargas. A partir de aquí, vean cómo estas eferencias, que serían el vago y el glosofaringo, que así como son las que las llevan, también de regreso, ¿sí? Serían sus eferencias. Entonces van a los músculos inspiratorios. Al diafragma lo van a descender, y a los intercostales externos los van a jalar hacia la parte anterior, hacia afuera y hacia arriba, ¿no? Entonces eso hace que se amplíe la caja y eso inicie pues, la ventilación, como ya lo hemos mencionado. Entonces este es lo que hace el grupo respiratorio dorsal. Luego viene el grupo respiratorio ventral, que es este, ¿sí? Que dice que es el que nos hace como una rampa entre lo que es la inspiración y expiración. Se limita a inspiración, inicia la expiración, ¿sí? Entonces, en respiración tranquila, pues ya saben que lo único que hay que hacer es que limitamos la contracción de los músculos inspiratorios, estos se relajan y entonces hacemos que el diafragma suba y los intercostales externos bajen, ¿sí? Y esto generaría una expiración, ¿no? Entonces, en respiración forzada, pues todavía a este va a mandar estímulos a cuáles músculos. Si estamos haciendo una expiración forzada. Expirar. Abdominal. Abdomen. Intercostales internos. ¿Y cuál? Intercostales internos. En los intercostales internos. ¿Sí? Entonces, a músculos accesorios, ¿verdad? Que serían estos dos grupos de músculos. Y al hacer esto, pues hacemos que la caja torácica se reduzca y por lo tanto tengamos la posibilidad de expirar el aire, ¿sí? Cuando hay una ventilación que requiera de un adicional de oxígeno, ¿claro? Por ejemplo, ejercicio intenso, pues entonces utilizamos músculos de la faringe, laringe y lengua, tratando de jalar mayor cantidad de aire porque la vía respiratoria se aumentó en reducción del diámetro. Y en la protuberancia, vean que es esta, ahí vamos a encontrar unos moduladores que le ayudan a estos dos. Es el núcleo neumotáxico, que sería centro neumotáxico, que sería este, ¿sí?
donde este nos va a limitar la rampa inspiratoria e inicio de inspiración, o sea, le va a ayudar al grupo respiratorio ventral. ¿Sí? Va a controlar esa desconexión de la rampa y duración del llenado pulmonar. Entonces nos sensa esa parte del pulmón y pues limita la inspiración y aumenta la frecuencia de la respiración. En conjunto, si necesitamos aumentar la frecuencia, entonces ambos están limitando como la inspiración para que se inicie la expiración. ¿Sí? Entonces, y favorezca aumento de la frecuencia y profundidad de la respiración. El amniótico, que es este, que incluso aquí lo ven medio punteado, porque dice, hay quien asegura que a lo mejor en condiciones de normalidad pues no tiene tanta función, o por lo menos no es visible. Donde sí se ha visto es cuando ya haya una afectación sobre estos centros, ¿verdad? Y se ve que entonces parece ser que sí, ahí es donde funciona. En el caso del amniótico, que es este induce inspiración prolongada, o sea, está en contacto con el grupo respiratorio dorsal, es meramente inspiratorio, que cuando se ocupa que tengamos una inspiración forzada, pues entonces se une para prolongar esa inspiración. Entonces, en respiración normal está inhibido por el neumotáxico, porque es el que está limitando, pero cuando se requiere de una inspiración forzada, entonces entra en contacto junto con el grupo respiratorio dorsal para entonces prolongar esa inspiración. Entonces, así es como funcionan estos elementos que están en el centro respiratorio. ¿Quién nos va a controlar? Pues bueno, vamos a ubicar que tenemos quimioreceptores a nivel central y a nivel periférico. ¿Sí? A nivel periférico ya los habíamos ubicado. ¿Dónde están? ¿Dónde están? En los cuerpos carotídeos. Los cuerpos carotídeos, seno y callado. A un ladito ya están, miren, aquí están. El callado y el seno carotídeo, y a partir de aquí se identifica si hay una reducción de oxígeno, si hay un aumento del CO2 y si hay un aumento de hidrógeno. ¿Sí? Si esto se identifica aquí, entonces nos manda un estímulo a nivel central y luego viene a dar respuesta con el centro respiratorio. ¿Sí? Entonces, vaya a estimular estos centros que son muy sensibles, les digo, a nivel periférico, pero aquí a nivel central también tenemos otros que ahí solamente son sensibles al CO2 y a los hidrógenos. ¿Sí? Y vamos a ver cómo funcionan. Miren, estos son los quimioreceptores centrales. Aquí está, este es el vaso sanguíneo, este es el líquido cefalorraquídeo, y estos serían los quimioreceptores centrales que están sobre el núcleo del tracto solitario. Vean cómo pasa, vean que aquí tenemos CO2 aumentado, ¿sí? El CO2 y el hidrogeniones aumentado. El hidrogenio no puede pasar, ¿sí? El CO2 sí, porque ese se difuye por difusión simple. Entonces el CO2 pasa, hace la misma reacción, vean aquí hay agua, forma ácido carbónico, el ácido carbónico se disocia en hidrogenión y en bicarbonato. Este bicarbonato sí se mantiene en el líquido cefalorraquídeo, y este hidrogenión que sí se soltó del bicarbonato que se formó a partir del CO2 es el que va a ir a estimular a los quimioreceptores centrales, y son los que va a ir a los centros de control del bulbo a nivel del tallo encefálico, y va a aumentar la ventilación porque va a aumentar la estimulación sobre los músculos respiratorios. ¿Sí? Y si es accesorio un esfuerzo, pues ya ven que tenemos accesorio, y si hay que después estimular la expiración, pues bueno, también tenemos tranquilos y para cuando hay una respiración forzada. No sé si queda claro cómo interviene que finalmente dice que es sensible al CO2 y a los hidrogeniones solamente, no al oxígeno. ¿Sí? Entonces el CO2 sí es el que difunde, pero finalmente este hidrogenión es el que hace estímulo sobre los centros y favorece la ventilación, no este que está aquí, sino el que se difundió a partir de la formación del CO2. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede con los periféricos, donde dijimos que ahí sí era más sensible a la reducción del oxígeno? Este es una célula
de los cuerpos carotídeos y del cuerpo aórtico. Más o menos funcionan igual. Vean que aquí en el vaso el oxígeno está baja. Esto dijimos que difunden por difusión simple. Baja el oxígeno, está reducido. Esto hace que se cierren canales de potasio y esto genera despolarización de esta célula con apertura de canales de calcio, y esto genera que entre calcio y que por exocitosis se libere dopamina. Esta dopamina va a ir a estimular sobre las aferencias hacia los centros nerviosos. Y va a estimular para que entonces, por reducción del oxígeno, se estimule la ventilación. ¿Sí? Y finalmente, pues vamos a hacer esto. Bien, tenemos CO2, que se identifica principalmente por quimioreceptores centrales, disminución de oxígeno por quimioreceptores periféricos. Ambos van a dar hacia neuronas sensitivas aferentes sobre el centro respiratorio, haciendo estimulación del grupo respiratorio dorsal y del ventral. El dorsal es inspiratorio, el ventral hace la rampa, ¿sí? Y esto generaría que se estimularan eferentes para ir a los músculos y favorecer la inspiración y la expiración. También está, miren, este sí es el control voluntario, emoción y control voluntario para centros superiores, todo eso que ya habíamos visto de integración sobre el sistema nervioso y en el sistema límbico. Esto genera que se estimule, porque voluntariamente podemos aumentar la respiración o reducir la respiración. Pero cuando el cerebro empieza a tener problemas por hacer una reducción o aumento, entonces entran los estímulos automáticos sobre estos dos receptores para estimular al centro respiratorio. No sé si queda claro. ¿Sí? Bueno, entonces con esto terminaríamos esta parte. Me faltó nada más y lo veríamos porque mañana sí vamos al laboratorio. ¿Cuál es esta parte? ¿Es el de centros de simulación? Bueno, ahorita se los paso. Te faltan todavía los electrones. Les voy a pasar la actividad para que la trabajen con base a ello. Que te vas a cuerar, JP. Hijo de Y el jueves terminamos esta parte de